Josué fue un gran hombre de Dios, un hombre utilizado por Dios con varias misiones específicas. La primera de ellas era conquistar, diga conmigo conquistar. ¿Cuál fue la primera misión de él? ¿Cuál fue la primera misión de él? La segunda misión de él era poseer. Él debería guiar al pueblo para poseer la tierra. Conquistar y poseer son dos términos muy diferentes. Usted puede comprar una casa, pero usted no necesariamente tiene posesión de la casa. Son dos palabras que en el término legal se manejan como dominio y posesión. Lo tercero que tenía que hacer Josué era repartir la tierra. Él tenía que llegar y decirle, bueno, esta parte le corresponde a esta tribu, esta parte le corresponde, y tenía que repartirle el espacio a 9 tribus y la media tribu de Manasés, porque ya tres tribus habían tomado posesión antes del río Jordán. Josué aparece por primera vez en la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 17, donde después de que Jehová hace que salga agua de la roca, vienen los amalecitas a atacar a Israel en el lugar donde ellos estaban. Moisés le da la instrucción a Josué entonces de que vaya y los ataque. Y esta es la escena en la cual vemos de que mientras Moisés mantenía las manos levantadas, Israel tenía la victoria, pero cuando sus manos desfallecían, Israel empezaba a retroceder. Y vino su hermano Aarón y le ayudaron a mantener las manos levantadas para que Israel tuviera la victoria, y Dios por medio de Josué le dio la victoria al pueblo de Israel. Más adelante en el Números capítulo 23 vemos cómo Dios le da la instrucción a Moisés de tomar el mando una vez Moisés muriera. Dios le dice a Moisés que coloque sus manos sobre Josué para que le llegue el espíritu de sabiduría, porque una vez Moisés muriera sería Josué el que llevaría al pueblo de Israel a cruzar el Jordán a tomar la tierra prometida. Espero por el contexto de las prédicas que hemos venido enseñando que ustedes entiendan el lugar de donde estamos hablando, de Moisés que estaba en el desierto, que permaneció 40 años en el desierto, y su sucesor Josué fue el que entró el pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Por qué me doy a la tarea de darles la parte histórica del ministerio de Josué? Porque Josué no era ajeno a las conquistas. Josué era uno de los militares que estaba como la mano derecha de Moisés, y cada vez que se iban a la guerra, Josué era el que salía. Josué era el que dirigía toda la fuerza armada del pueblo de Israel. Él era el que estaba dirigiendo, y como estratega fue muy efectivo porque primero hizo todo lo que Moisés le mandaba hacer, y segundo hizo todo lo que Dios le mandó a hacer, y por eso Dios le dio la victoria en todas y cada una de las cosas que Dios le mandó a hacer. Cuando leemos el texto de Jericó, Jericó no era la primera conquista de Josué. Ya Josué había conquistado otras tierras. Es más, antes de ellos cruzar el Jordán, conquistaron 2 reinos donde se posesionaron 3 tribus y una media tribu. 2 tribus, perdón, y una media tribu. La tribu de Rubén, la tribu de Galaad y media tribu de Manasés. Ahí se posesionaron y se quedaron en ese espacio. Ellos tuvieron que ir, luchar y conquistar ese pedazo antes de cruzar. Entonces esta no era la primera conquista de Josué, Jericó. Pero Jericó sí era la primera conquista que se hacía completamente con Josué al mando. Cuando Moisés muere y Josué toma el mando, la primera conquista fue ¿cuál? ¿Cuál fue la primera conquista? Dígalo con certeza. ¿Cuál fue la primera conquista? Jericó. ¿Cuál fue la primera conquista? Tenga en cuenta esto, porque cuando entendemos que Jericó fue la primera conquista, vemos dentro de esta primera conquista una instrucción importante, y la encontramos en el versículo 17. Mire lo que les dice Dios. Y será la ciudad que, estamos en Josué 6:17, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella.
Esta palabra anatema es una palabra que de alguna manera es utilizada o no se entiende correctamente. La mayoría de veces cuando se habla de que algo es anatema, se habla de maldición. Y este no es el contexto de la palabra que estamos entendiendo. Porque si se leyera así como maldición, se diría que la ciudad será maldición a Jehová. Y más adelante leemos que Dios pide que le den todos los utensilios de oro y de plata. Entonces no tiene sentido. La palabra anatema proviene de una raíz griega. Y la palabra griega quiere decir ofrenda a un Dios. ¿Qué quiere decir la palabra anatema? Ofrenda a un Dios. Cuando usted entiende este significado, ya entonces la lectura toma otra dimensión. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué era que la ciudad de Jericó debía ser consagrada, el botín debería ser consagrado para Dios, para Jehová. Muy fácilmente la norma, lo que había establecido en la ley era que todo lo que todo pueblo conquistara, si el pueblo iba y conquistaba una ciudad, todo lo que hubiera en el botín era para los que conquistaban, se repartía dentro del templo y se le repartía a los soldados que conquistaron. Por eso vemos hoy las guerras en el mundo. Las guerras se dan justamente para ir y conquistar y tomar lo que otro país tiene. Pero Dios les da una instrucción diferente respecto a Jericó. ¿Y qué les dice? Que esta ciudad será ¿qué? Anatema. En otras palabras, ¿será qué? Ofrenda. El significado que vemos de anatema, según el diccionario, es que es separado. Y esto también tiene que ver con el texto. En otras palabras, esta ciudad debe ser separada ¿para quién? ¿Y esta era cuál conquista para Josué? La primera. Lo que llegué a entender en el texto, leyéndolo desde un punto de vista de lo que Dios le había mandado hacer a Israel, era que para Josué, porque Josué podía haber tomado el botín de Jericó, pero Dios le dijo, el primer botín no me lo vas a tocar. En otras palabras, Dios le estaba mandando a Josué a decirle, Jericó es mi primicia, porque todo lo primero que produjeren debe ser consagrado ¿para quién? El tema de hoy lo he titulado justamente de esa manera, Jericó, la primicia. Y Josué hizo como Dios le mandó. Todo lo que encontraron del botín lo separó para Dios. Y le dio la orden a todo el pueblo que nadie, absolutamente nadie, podía tocar la primicia. Porque ese primer botín era ¿para quién? ¿Era separado para quién? Para Dios. Importante. Pero cuando entramos al capítulo 7, quiero que usted vaya conmigo en la Biblia. Me imagino ustedes conociendo esta historia. Esta es una de las historias que más nos enseñan cuando estamos en la escuela dominical. Y es los muros de Jericó. Ustedes saben que al dar el grito cayeron los muros y Dios le dio la victoria sobre el pueblo de Jericó. En el capítulo 7, versículo 10, nos encontramos con un pequeño problema. El pequeño problema con el que nos encontramos, para resumir los primeros 9 versículos, es que Josué tomó Jericó y Josué le dice al pueblo, o manda primero a 2 espías, como lo hizo con Jericó, a que miren la siguiente ciudad que se llamaba la ciudad de Ai. ¿Cómo se llama la ciudad? Pellizca al que está al lado para que diga Ai. ¿Era la ciudad de qué? Ai. Esta ciudad, cuando volvieron los espías, les dicen, Josué, esta ciudad es pequeña, no se moleste mandando a todos los soldados. El ejército de Israel era un ejército grande. Dice la Biblia que solo los de la tribu de Rubén y la tribu de Gad y los de Manasés que cruzaron, solo de esas 3 tribus eran 40,000 hombres armados. En otras palabras, el ejército era mucho más grande que 40,000. Y le dicen estos 2 espías a Josué, Josué, tranquilo que eso es pan comido, mijo. Hágale. Ni siquiera mande a todo el ejército, mande a 2,000 o 3,000 que acabamos con todo. Y Josué así hizo, mandó a los 2,000 o 3,000 hombres y resulta que los de la ciudad de Ai los sacaron corriendo. Llegaron los soldados, murieron más de 300 soldados en esta guerra y vinieron, como dicen por ahí, con el rabo entre las patas.
humillados. Y Josué se tira al piso y le dice: Dios, ¿por qué me haces pasar por esta vergüenza? Aquí estoy yo tratando de conquistar la tierra que me diste. Tú me lo prometiste. Y en el versículo 10 vemos la respuesta de Dios. Y Jehová dijo a Josué, Josué capítulo 7 versículo 10: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo lo que él tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar al pueblo de Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los Zera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado ¿quién? ¿Quién fue tomado quién? Hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Impresionante cómo todo el pueblo de Israel sufrió una derrota a raíz de un hombre. Un hombre que estaba, solo uno. Todos los demás hicieron caso, pero a raíz de uno que estaba en todo el grupo, Dios castigó al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el gran castigo? ¿Por qué fue el gran castigo? Porque es que este hombre tomó algo que no le pertenecía a él. Dios había dicho: yo voy a tomar esto es separado para mí, esta es mi primicia, esto es algo consagrado para mí. Dice el texto en el que leímos la instrucción que Dios le dijo: toda la plata y todo el oro entrarán al arca del templo, al arca del tabernáculo. ¿Eso le pertenece a quién? A Dios. Y este hombre atrevido decidió coger algo que le pertenecía a Dios y se lo echó al bolsillo. Y aquí vino un gran castigo que no voy a tomar mucho tiempo en leerle, porque necesito entrar a la parte aplicativa de este texto. Lo que Dios estaba pidiendo de Josué era algo tan sencillo. Usted dirá: pero es que era todo el botín de una ciudad, ellos pelearon, ellos hicieron todo para ganárselo. Pero créame que de no haber sido por la mano poderosa de Dios, ellos no hubieran podido derrotar a Jericó. De no haber sido por la obra sobrenatural de Dios que hizo caer los muros de Jericó, Israel no hubiera podido ni siquiera conquistar a Jericó. Fue por la mano poderosa que ellos pudieron tener acceso a un botín que ahora le pertenecía ¿a quién? ¿Le pertenecía a quién ese tesoro? Están como calladitos en esta mañana. Pero si usted se avanza, yo sé, a los que toman notas pueden escribirlo, más adelante en el libro de Josué,
Dios le dice, el autor del libro de Josué, que es el mismo Josué, lista todas las ciudades que ellos conquistaron. Y pensaba nombrárselas todas, pero son 31 ciudades las que ellos conquistaron para Dios. Dios les dio la victoria en 31 ciudades. Y Dios les estaba pidiendo una. Muchos dirán, ay Dios, ¿por qué es así? Pero es que ellos pelearon, ellos hicieron eso. De 31 ciudades que Dios les entregó, porque entre una de ellas, para conquistar 5 de esos reinos, para conquistar 5 de esas ciudades, ¿sabe qué hizo Dios? Dios detuvo la luna y detuvo el sol, según lo está en la narrativa. Entendemos que fue la tierra la que se paró, porque sabemos que es la tierra la que da vuelta con su movimiento de rotación. Dios mantuvo que todo estuviera en su lugar, en la gravedad, porque sabemos que es el movimiento de rotación lo que nos hace permanecer en tierra. Dios hizo esa obra sobrenatural y le entregó a ellos esas 5 ciudades. En ese mismo evento Dios hizo caer rocas del cielo y fuego sobre ellos, y Dios les entregó la victoria. En todas y cada una de las 31 ciudades ellos vieron la mano poderosa de Dios. Y Dios solo les decía, entrégame la primera. De la misma manera, mi hermano y mi hermana, usted y yo tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a nuestro Padre Celestial. Que si usted está en este día, en este lugar, y que si usted puede disfrutar de la presencia de Dios, no es nada más y nada menos porque Dios, por amor a usted, mandó a su Hijo Jesucristo y derramó su sangre para que por medio de su muerte hoy tuviéramos perdón de pecados y acceso a la hermosa y preciosa presencia de Dios. En otras palabras, tenemos usted y yo que admitir que sin Dios no tendríamos nada y no estaríamos en nada. ¿Cuántos creen eso? Tenemos que aceptar eso, mi hermano. Y Dios nos pide algo de nuestra vida, que ya voy a entrar en qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y muchas veces nosotros somos atrevidos y tomamos las cosas que le pertenecen a Dios. Muchas veces nosotros somos atrevidos y cogemos las cosas que solo son de Dios. Gracias a Él que envió a su Hijo Jesucristo, tenemos perdón de pecados. Gracias a Él, nosotros ahora podemos entrar y confesar nuestro pecado y ser limpios de nuevo. Y como dice la palabra, ser blancos, estar limpios como la nieve. Pero más ahora nosotros llegamos y cruzamos la línea a tomar cosas que no le pertenecen al hombre, sino que solo le pertenecen a Dios. Quiero que vaya usted conmigo al libro de Santiago, capítulo 1. La carta del apóstol Santiago, hermano del Señor, versículo 18. Es más, podemos leerla desde el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es el contexto. Ahora lea lo que dice el 18. Él, refiriéndose a ¿quién? Al Padre, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? ¿Quién es la palabra de verdad? Cristo. ¿Para qué? ¿Para que seamos qué? ¿Para que seamos qué? Primicias de sus criaturas.
Aquí vemos dos descripciones de nuestro estado y de nuestro propósito. Diga conmigo, estado y propósito. Una vez más. ¿Cuál es el estado? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quiénes han nacido por la palabra de verdad? Hemos sido nacidos de nuevo en Jesucristo. Amén. Y ahora nos habla de propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que seamos, no está hablando en tiempo presente, está hablando de propósito, para que seamos ¿qué? Primicias. Dice la carta del apóstol Pedro que nosotros somos pueblo adquirido, nación santa, nación apartada, pueblo escogido por Dios. Y es aquí donde tenemos que entender cuál es el real significado de las primicias, mi hermano y mi hermana. Las primicias no es solamente una ofrenda que vamos a presentar dentro de 15 días. Las primicias no es tanto el apartar la parte financiera para Dios. Usted y yo tenemos que llegar al entendimiento que la primicia no son mis finanzas, la primicia soy yo. Y cuando Dios en el periodo de la gracia está pidiendo que le debemos las primicias a Él, la primicia que debo llevar soy yo. Se quedaron callados. Ay, ay, ay. Y cuando hablamos del yo que debo traer a la primicia, lo que quiere decir es que yo debo entregar mi vida completamente al Señor. ¿Recuerda usted la oración de fe que usted hizo cuando empezó el camino? ¿Recuerda que usted le dijo, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, me quiero entregar completamente a ti? ¿Alguien dijo eso? Levante la mano. Si usted no ha dicho eso, me espera a la salida del culto y hablamos. Porque ese es el propósito de nosotros ser cristianos. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué no vive Él? Porque Él mismo se colocó como una primicia al servicio completo del Dios Todopoderoso. ¿Por qué Daniel no dejó de orar cuando el rey dio un decreto que era prohibido orarle a cualquier otra persona que no fuera el rey? ¿Por qué él no frenó de orar? Porque él sabía que él era la primicia para Dios, que él se había entregado completamente al servicio de Dios, y él no tuvo temor de colocar su propia vida en el altar del sacrificio. Él sabía que se iba a enfrentar a un foso de leones, de unos leones que estaban en ayuno. A esos leones los tenían en ayuno para que lo que cayera se lo comieran, como pasa con casi todos nosotros. Acabamos el ayuno y comemos por los 21 días que no comimos. Por eso están flaquitos en el ayuno y después del ayuno están más gorditos que antes. Menos mal a mí no me pasa eso. Esos leones estaban en ayunas. Y Daniel no tuvo temor. Él no escatimó su propia vida, sino que él dijo, Dios, Padre, mi vida te pertenece a ti, y digan lo que digan, hagan lo que hagan, no dejaré de adorar ni de buscar la presencia del Dios Todopoderoso, por medio de cual tengo todas las cosas y por medio de cual he logrado todas las cosas. Por eso Dios honró la vida de Daniel, porque Daniel había honrado al Dios Todopoderoso. Por eso cuando Daniel cayó en el foso de los leones, esos leones les tocó ayunar por otro día y aprender que no solo de Danieles viven los tigres o los leones. Les tocó quedarse con la boca cerrada y esperar al otro día, cuando cogieron a todos los que le querían hacer el cajón a Daniel y los echaron. Tenían tanta hambre que dice el texto que ni siquiera los dejaron caer al piso. Iban cayendo y ya se los comieron en el aire del hambre que tenían los leones. Pero con Daniel, ¿qué hizo el Señor? Les tapó la boca. ¿Por qué? Porque Daniel había honrado a Dios con sus ofrendas. Daniel había honrado a Dios yendo a la iglesia. Daniel había honrado a Dios ministrando todo el tiempo. La honra que hizo Daniel para Dios es que él le entregó su vida completamente para el Señor. Y lo que Dios está pidiendo de nosotros en este comienzo de año, mi hermano y mi hermana, es justamente eso.
Él no nos está pidiendo una ofrenda. Él no nos está pidiendo solamente partes de tu vida. Él quiere todo, completamente tu vida. Que todo lo que tengamos, que todo lo que somos, sea consagrado para la gloria y la honra del único que merece gloria en todo el universo, que es Jehová, Dios de los ejércitos. A Él sea toda la gloria y toda la honra, solo para Él. Levante su mano y diga conmigo: yo soy la primicia. Una vez más diga: yo soy la primicia. Lo que se debe traer al altar es al yo. Cuando yo vengo al altar como primicia, obviamente eso toca todas las áreas de mi vida. Eso toca mi carrera, porque mi carrera debe estar al servicio. Mi trabajo debe estar al servicio. Mi empresa debe estar al servicio. Mi familia debe estar al servicio. Mi sexualidad. Se quedaron callados. Eso es entregarse completamente. Que todos los miembros de mi cuerpo estén al servicio de Dios. Y cuando hablamos de todos los miembros, también incluye la lengua. Mi lengua debe estar al servicio de Dios. Mi lengua debe estar consagrada a Dios. En otras palabras, de mi boca no debe salir nada que no sea dirigido por Dios. Y ahí bajaron el tono. Hoy no les voy a hablar de la lengua, eso es otra prédica que tengo ahí guardadita. Hoy lo que yo quiero llevarle a entender, mi hermano, es que Dios no quiere tu ofrenda. Dios no quiere tu ministerio. Dios no quiere que usted venga a la iglesia. Lo que Dios quiere es que usted se entregue completamente a Él. Dice un coro de esos que son antiguos: mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Esa es la verdadera adoración. Lo que Dios demanda de nosotros, de usted y yo, en este día. Lo que Dios quiere en este periodo de primicias, en el primer mes del año, es que usted se coloque en el altar y diga: Señor, aquí estoy. Haz de mí como quieras hacer. Vimos el primer ejemplo hace 8 días con Abraham. Dios le pidió a Abraham algo que él amaba. Y muchas veces las cosas que amamos no son externas, muchas veces lo que amamos es algo interno. Amar son cosas a las que nos aferramos y no las queremos soltar. Y ese fue el pecado de Acán. Vio ese manto babilónico, vio las monedas de plata, vio el lingote de oro, y eso para él fue más importante que Dios. Para muchos de nosotros hay áreas de nuestra vida que son más importantes que Dios. Y le decimos: Dios, te entrego todo menos esto. Te entrego todo, pero no toques aquello. Y sí es cierto, para muchos de nosotros las finanzas son áreas que no se las queremos dejar tocar a Dios. Pero no necesariamente van a ser nuestras finanzas las que le hemos frenado a Dios. Yo sé que la sexualidad es algo que es muy difícil consagrársela a Dios. Nos encerramos y decimos: no, es que son mis necesidades. No hay ninguna necesidad, mi hermano. La palabra de Dios habla claramente en el contexto en el que esto debe suceder. La lectura de la palabra, la dedicación del tiempo a Dios. La realidad es que la Biblia nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche para que hagas conforme a en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto tiempo dedicas al día para leer la palabra de Dios?
Y si hay cosas a las que les dedicas más tiempo que a las cosas del Señor, créame, mi hermano, que eso es pecado, porque la Biblia dice que lo debemos hacer. Ay, pero que eso es lo que Dios está pidiendo. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Que mi vida esté en el altar. Quiero cerrar con este punto. ¿Cuántos de aquí son bautizados? Levante la mano. Usted que es bautizado, el significado, la Biblia, lo que nos habla del bautismo, nos dice que cuando descendemos a las aguas, muere el hombre viejo, y cuando sale de las aguas, el hombre es resucitado. ¿Por quién? Por Cristo. Para yo poder resucitar en Cristo, tengo que morir. Usted no puede ser resucitado si no ha muerto. Usted no puede ser sanado si no está enfermo. ¿O sí? No. Si queremos que Cristo nos dé la nueva vida que tanto deseamos, que tanto anhelamos, lo primero que debemos hacer es colocar nuestra vida en el altar. Colocarla como primicia. Ahí está, Señor. Lo que tú me pidas, eso te lo doy. Síntomas de una vida que no se ha entregado completamente a Dios. Si te duele servir a Dios, si te incomoda servir a Dios, muy seguramente no has entregado tu vida a Él. Si quieres solo servir en el área que te gusta, y cuando te mandan a estar en los baños, no te gusta, no has entregado tu vida a Dios. Si te pones a contar los pesos hasta el último centavo para sacar el diezmo y la ofrenda, posiblemente no te has entregado completamente a Dios. Cuando yo me he entregado completamente a Dios, yo sé que todo es de Él y es para Él, y que Él es mi proveedor, y que si le doy más del 10%, menos mal, porque todo es para mi Dios. Si te duele dejar una vida pasada, si te duele dejar una vida pecaminosa, si has venido luchando y luchando con algo de tu vida que no has podido separar, créeme, mi hermano y mi hermana, que no te has consagrado completamente a Dios.